Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el segundo tutorial siguiendo con un poco la dinámica del curso. Entonces, vamos a buscar los métodos a través de este tutorial de identificar cuáles son los jaque mate más sencillos, la manera de resolver entonces una partida con una idea como muy básica de cómo ejecutar un jaque mate y vamos a ver de qué se trata y cuáles son las diferencias que tienen con los jaques y con el rey ahogado. Entonces es muy sencillo este tutorial. La idea es que para poder resolver una partida tengamos material mínimo requerido para poder ejecutar un jaque mate. ¿Ya? El jaque mate se puede dar si dispongo de algunas piezas necesarias para poder ganarle al bando débil, en este caso el bando negro, que dispone de solo un rey, ¿no es cierto? De partida, cuando tengo que iniciar el procedimiento de jaque mate, dispongo de 50 jugadas, entendidas como la jugada propia y la del rival, las 50 jugadas, para poder ejecutar el jaque mate. Si excedo este límite de jugadas, entonces la partida se decreta empate, que en ajedrez se denomina tablas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces en este caso? Para darle jaque mate dispongo de la pieza más poderosa, de la reina, que por sí sola no produce el jaque mate, podría producir solo amenazas. Esto es un jaque, que es una amenaza al rey, pero que tiene solución. Entonces, ¿cuál sería la solución? Mover el rey a diferentes sectores del tablero, ¿cierto? Donde tenga movidas posibles. En el caso, por ejemplo, rey e5 no la puedo jugar, a pesar de que sería una movida legal de rey, no puedo jugar porque mantiene la situación de amenaza de la reina, ¿no es cierto? Aquí la dama está a tiro de cañón del rey. Entonces tengo que arrancar a un lugar donde sí pueda, y si seguimos dando jaques, bueno, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? De hecho, si se producen tres posiciones fotográficas iguales, la partida se decreta automáticamente tablas, ¿ya? Esto obviamente en una partida de competencia, si yo detecto que hay tres posiciones que se produjeron fotográficamente iguales, es decir, jaque, 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 ya la misma posición se repitió tres veces, entonces puedo llamar al árbitro y reclamar mi medio punto, mi empate. ¿Mm? Entonces, bueno, en los sistemas de juego online esto se produce casi automáticamente, ¿cierto? O pinchando el botón de tablas. ¿Mm? Entonces, bueno, en este caso, para poder ganar, volvemos a este tema, entonces la dama tendrá que hacer como una especie de circuito de rodeo. Entonces va generándole este tema al rey, donde construye una especie de pequeña jaula o cuadrado, aquí no sé, como quieran llamarle. Es como que la dama toma la distancia del caballo con respecto al rey. ¿Se acuerdan de la L? Esta. Tomamos esa distancia, ¿ya? Y la idea es construirle un pequeño reducto al rey donde no puede arrancar. ¿Se fijan? Ahora le voy construyendo un cuadrado donde queda encajonado este rey. Y bueno, la diferencia que hay entre un jaque y un jaque mate es lo que vamos a ver a continuación. Porque la dama entonces acorraló al rey y para poder ganarle lo trasladó a una de las bandas, ¿no? Entonces en este caso el rey podría seguir acá y hasta aquí nada más puedo llegar en este procedimiento porque si el rey entonces se encajona en la casilla H8 y yo repito la jugada que venía haciendo, ¿no es cierto? Jugar dama G6 en este caso es una movida muy mala porque ahora le tocaría jugar al bando negro y no tiene oportunidad de hacerlo hacia ningún sector. Si ustedes se fijan, el rey no puede jugar a G8, a H7, ni tampoco a G7. Tendríamos entonces una situación de rey ahogado. Este rey entonces no puede jugar, por lo tanto la partida se decreta empate. ¿Por qué es empate? Porque no hay ninguna pieza del blanco que esté amenazando directamente al rey y el rey tiene prohibidas sus jugadas y no tiene ninguna pieza que, por ejemplo, un peoncito que estuviera acá, que pudiera mover, cualquier peón que tuviera, entonces no estaría el rey jaque mate, porque todavía dispongo de piezas, o sea, en situación de ahogo, perdón. No estaría el rey en situación de ahogo, sino que tendría oportunidades de juego. Entonces lo que hacemos es encajonar al rey en estas dos casillas y dejarle dos casillas para la agonía. ¿Ya? En este caso, este rey repite solamente la jugada posible que tiene, mientras el otro rey se aproxima aquí a la casilla F5, rey F6, y ahora puedo colaborar con el rey y la dama para poder ejecutar un jaque mate. Antes no lo podía hacer. Si la dama se aproxima a este rey sin tener la oportunidad de estar defendida, entonces simplemente este rey la captura. Necesita del apoyo de otra pieza, entonces bueno, estoy acá, me aproximo al rey y cuando tengo la oportunidad, entonces ejecuto esta jugada
que es la dama atacando directamente al rey. Este rey no tiene oportunidad de capturar, dos reyes nunca pueden estar frente a frente, entonces sería jugada ilegal, y entonces se produce la figura del jaque mate. Entonces, bueno, para poder dar jaque mate, tengo que generalmente construir una batería de piezas, ¿ya? Una pieza que apoya y otra que ejecuta el jaque mate. ¿Cuáles serían ese tipo de figuritas? Por ejemplo, a ver, vamos ahora a insertar y configurar una posición donde podemos estudiar alguna figurita de jaque mate. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener la dama acá, el rey en esta posición, y vamos a tener entonces la batería de ataque alfil y dama, ¿no? Entonces, los puntos de coincidencia de las piezas. Entonces, la dama y el alfil están trabajando en conjunto para poder ejecutar este jaque mate. Y el rey no tendría oportunidad. Si le tocara jugar al bando negro, entonces sería muy diferente, porque si el turno es de las negras, entonces puedo simplemente ejecutar el movimiento G6 y estos tres peones están trabajando para defender. Si esto ocurriera, por ejemplo, entonces la batería de ataque se puede armar en relación a esta diagonal, ¿se fijan? Donde la dama, si llega a jugar a G7 o a H8, podríamos entonces enlazar las piezas para dar jaque mate. Y mientras el bando negro intenta defenderse, entonces a la jugada siguiente, ¿se fijan? Este rey queda en situación de ahogo, no tiene jugadas donde vaya, va a haber problemas, está jaque, no puede mover, pero en este caso es diferente al ahogo anterior porque dispongo de un par de jugaditas que puedo realizar, que son movimientos de peón, y recibo jaque mate en un solo turno. Entonces esto se puede ir enlazando con otras piezas. Por ejemplo, si yo configuro otra posición, puedo disponer de otra pieza como el caballo para articular un ataque de caballo y dama. También podría ser entonces que estas piezas se enlacen de la siguiente forma. La torre y la dama entonces también pueden construir en este caso una maniobra de jaque mate o una batería que le llaman. Entonces una pieza apoya y la otra puede ejecutar un jaque mate. Esto ya por sí solo pueden ustedes darse cuenta de que tengo una idea interesante de jaque mate. También se producen otros tipos de jaque mate, por ejemplo en este caso, si yo tengo la torre acá, cuando las piezas de mi rival colaboran con la idea de mate, por ejemplo, a ver si tengo aquí esta idea. Entonces, a ver, si juegan las blancas, en este caso, por ejemplo, la torre podría estar llegando directamente a la casilla E8 y desde ahí, entonces, ejecutar un jaque mate. Esto de buenas a primeras no es tan sencillo, digamos, ir visualizando cuáles son las oportunidades de ataque, pero ya podemos, por lo menos, tener un propósito dentro de una partida si logro enlazar varias piezas. Ejemplo, a ver si colocamos ahora una posición desde el origen, ¿ya? De ahí vienen las principales ideas de armar un motor de ataque. La idea famosa del jaque mate pastor, que no es una idea muy brillante, que digamos, no es buena, simplemente trato yo sobre todo a los niños más pequeños, no tienen que jugar estas cosas porque aprenden bastante poco. La dama se posiciona en H5 para atacar el peón, y bueno, este caballo defiende, y ahora el lazo, el alfil con la dama, y este jaque mate como bien rudimentario, que es el jaque mate pastor, lleva como propósito enlazar dos piezas para atacar el punto F7 que está defendido solo por el rey. ¿Se fijan? Entonces, si no advierte que le están amenazando aquello, entonces la dama ejecutaría esta movida y ya sería inmediatamente jaque mate. Entonces, bueno, la mejor defensa de las negras acá inmediatamente es adelantar el peón, construir este muro de peones, y cuando la dama se retira a F3 y vuelve a generar la misma amenaza, entonces aquí ustedes ya podrían pausar el video y tratar de encontrar una apropiada defensa para las negras. Entonces, pausen el video, piensan y después, bueno, ya inmediatamente les sugiero jugadas como esta. Por ejemplo, puedo sacar el caballo, bloqueo el jaque mate, la dama no puede comer el caballo porque está defendido. Si quiero puedo hacer diferentes cosas, puedo poner la dama acá y esto sería solamente un intercambio de damas, un intercambio de golpes, las damas desaparecen del tablero. También podríamos poner el caballo en H6, pero yo ya no lo recomiendo tanto esto porque el caballo queda fuera de la zona de juego. Entonces, bueno, estas son maneras de
de atacar y defender. También existen, ¿no es cierto?, jugadas bastante torpes del blanco, que son movimientos de debilitamiento, que son jugadas de orilla, peones de orilla. Estas son jugadas que no deben hacerse, jugadas incorrectas. Entonces, si las piezas de mi rival colaboran con la situación, se puede dar la figura de jaque mate casi en 2 turnos, ¿no?, del bando negro. Juega la dama a H4 y ya está dando el jaque mate del loco, que se llama esto, ¿no? Entonces la dama se ubica en H4, ataca al rey y el rey no tiene alternativas de juego porque recordemos que los peones no retroceden. Como ven, este es un tutorial de jaques mates básicos de cómo podemos resolver una partida. Si quiero ensayarlo más, siempre tengo la alternativa, ¿cierto?, de ir a Lichess, ¿ya? Vamos a ir acá a Lichess. Entonces aquí, en este capítulo de aprender, voy a fundamento del ajedrez, jaques mates en una, ya, derrota al rey enemigo y ya sabemos que, por ejemplo, aquí tengo armada la batería y me están sugiriendo que esta batería se ejecute con esto. Entonces, claro, aquí tenemos el caso de que el caballo podría ejecutar este movimiento y son las propias piezas del bando negro las que acorralan al rey, ¿ya? Y por ahí podrían ir ejercitando. Bueno, esto tiene como propósito que ustedes entiendan cuál es la diferencia que hay entre un jaque mate y un rey ahogado, ¿ya? Y lo podemos practicar siempre en este sitio que nos permite ir midiendo y mejorando nuestros progresos. Y bueno, espero que cualquier duda que tengan, ustedes me la puedan hacer llegar, ¿vale? Bueno, muchas gracias.